realmente lo que pasa es que lo que encontramos es que hay una cultura masculina del derecho con un capital social y cultural que privilegia atributos tradicionalmente masculinos y en los que las mujeres perdemos o nos va peor, pues porque tenemos menos contacto en redes sociales masculinas y es más difícil hacerlos, pues porque, por ejemplo, yo odio el fútbol, no me gusta tomar whisky, no juego golf, en fin, y pues ahí es donde se hace el networking. 2, subraya nuestros estilos como débiles, poco asertivos y sin autoridad, porque en el derecho la autoridad se ha construido bajo un modelo masculino de que hay que hablar fuerte, hay que verse grande, digamos, eso está ahí inserto. La segunda investigación la iniciamos a principios del 2015, una firma de abogados nos contactó con una preocupación en mente y era la deserción y la pérdida del talento femenino en la firma. Y ahí partimos de la intuición de que en las firmas las mujeres se retiraban más, en esa firma las mujeres se retiraban más que los hombres y que las mujeres que se retiraban eran las más talentosas. Yo no puedo hablar mucho de esa investigación porque tengo un acuerdo de confidencialidad, pero les puedo decir que las dos cosas las comprobamos. O sea, las mujeres sí se retiraban mucho más y por lo menos bajo el criterio de facturación eran las más talentosas, eran las que más facturaban. La investigación tuvo 2 fases. La primera fase la hicimos con 2 objetivos y fue construir una línea de base para ver cómo estaba la firma en términos de equidad de género y la segunda, formular unas sugerencias preliminares. El hallazgo principal, pues del que puedo hablar porque es el hallazgo teórico, es primero que la deserción en las firmas de abogados es un fenómeno complejo que tiene múltiples causas y también puede ser un síntoma. Y segundo, pues que es difícil estudiarlo porque la estructura misma de la firma de negocio está hecha para que la gente que no se adapta se vaya, ¿no? Optamos teóricamente por el modelo de desventaja creciente acumulativo, teniendo en cuenta que en la firma había un plan de carrera suficientemente estructurado, tablas salariales fijas y políticas de reclutamiento exitoso al nivel de entrada. El modelo de desventaja acumulativo creciente lo que dice es, vea, lo que genera el retiro de las mujeres son las desventajas en la cotidianidad. Y las desventajas en la cotidianidad es las relaciones con el socio que supervisa, las relaciones con el cliente, con los compañeros del trabajo, el reparto de tareas, que no tienen acceso a casos que le den suficiente visibilidad ni que sean suficientemente retadores, que no tienen buenas relaciones de mentoría, ni buenas relaciones de patrocinio. Y esto en lo que resulta, este desgaste acumulativo en lo que resulta es en brechas reales y tangibles en habilidades para avanzar en la carrera. Si a mí nunca me dejan hablar con un cliente, pues porque no tengo la voz o no mido 1,80 o el señor es machista y le gusta hablar con hombres, pues nunca voy a desarrollar esa habilidad. Se generan esas brechas reales en las habilidades y esa experiencia cualitativa de sesgos va además generando una pérdida de confianza y entusiasmo pues por estar en la firma de abogados. Entonces, ¿por qué es importante hablar de las mujeres en la profesión legal? Yo creo que hay al menos 3 razones. La primera es que hay una tendencia a un mejoramiento cuantitativo, digamos, las mujeres son la mitad de los graduados de Derecho, pero aún persisten formas de segregación que hacen que las mujeres no lleguen a las posiciones de liderazgo y que sigan como en los márgenes del poder de la profesión. La discriminación de género en la profesión legal desafía la idea de que el conocimiento jurídico es una herramienta de poder. Entonces, los estudios sobre acceso a la justicia señalan muchas veces que el que tiene el conocimiento jurídico tiene el poder y que para avanzar uno debe ayudarle a la gente a acceder a ese conocimiento. Pero aquí tenemos mujeres altamente entrenadas que están siendo sistemáticamente discriminadas y que no hacen nada al respecto. Y eso nos lleva a una pregunta más grande sobre el mercado laboral. Las asimetrías de poder en el mercado laboral parecen ser tan grandes que ni siquiera el derecho es una herramienta de poder ahí. Nuestro argumento central es el siguiente. Las dinámicas de exclusión y restricción de las mujeres en las firmas de abogados están sobrediagnosticadas, o sea, ya sabemos que existen. Las organizaciones que se dedican al estudio de la profesión legal
y las firmas de abogados y las académicas alrededor del mundo llevan más de 2 décadas diciendo, pues oiga, hay una disparidad de género en la profesión legal. No obstante, hay una percepción de estancamiento, no estamos mejorando. Nosotras creemos, y pues también hay mucha literatura y nuestro trabajo de investigación apunta a eso, a que esto responde a que las estrategias más comunes para hacerle frente a la discriminación en las firmas, como los programas de medio tiempo, los grupos internos de networking de mujeres, las políticas de tiempo flexible, etcétera, son modestas y no plantean cambios estructurales al modelo de negocio. 3 cosas importantes que podrían hacer las universidades. La primera es institucionalizar espacios, entonces crear programas, centros para preparar a las futuras abogadas para el ejercicio profesional. Digamos que las universidades tienen una responsabilidad ética de mostrarle a las mujeres abogadas al mercado en que se enfrentan para que ellas puedan reflexionar sobre lo que está en juego. Lo segundo es el reclutamiento, es decir, la posibilidad de generar cambios en el mercado legal a través de buenas prácticas de reclutamiento, información para los estudiantes, consejos. Y la tercera es el reconocimiento, y es que a través de las universidades y de sus egresadas se puedan evaluar qué actores del mercado legal ofrecen mejores oportunidades para las mujeres en la actualidad. Apenas el estudiante ve perspectiva de género y ya es otra vez, ¿no? Y entonces, claro, te toca llegar a esta clase en la que no hay mucha disposición, hay cierta resistencia, es incómodo y hay que hacer como un cambio de chip en el que realmente, y cuando lo confesamos así, para mí también ha sido muy incómodo desde que decidí estudiar feminismo, ¿no? Y el tema de violencia contra las mujeres. Entonces, algo que he identificado mucho y que se los pido que lo cuestionen a los estudiantes es que dan por hecho que todas estas palabras significan lo mismo, ¿no? Un poco. Es violencia de género y hablamos de género indistintamente a violencia contra las mujeres y no es lo mismo, ¿no? De hecho, entre las dos, digamos, categorías hay muchas tensiones, bastante triste, ¿no? Los casos son excesivamente violentos, ¿no? O sea, los chavos trabajan con feminicidios, con trata de persona, con violencia familiar. Entonces, en realidad la violencia es tal que resulta ciertamente incuestionable. Más bien lo que es difícil que identifiquen es en todo ese contexto de violencia, en dónde está el rol del hombre, en dónde está el rol de los otros personajes que no necesariamente es la mujer, o la mujer qué tantos roles puede asumir, ¿no? Porque también hay todo el tema de que la mujer puede ser victimaria. Y trabajar los conceptos a través del análisis del caso, que además es un expediente vivo, tiene una cara, tiene una familia, tiene un contexto, tiene ciertas necesidades, y eso al final del curso permitió y ha permitido que los alumnos terminen con muchos más elementos que ven técnicamente porque los implementaron en un proceso penal y judicial, y ya no es solamente lo que su profesora rebelde con pantalones rotos les dice. Tema de judicializar, sobre todo violencia sexual. Yo lo he visto y estoy intentando justamente que ellos no se casen con esa idea de que frente a un caso que a todas luces pareciera violación, lo único que nos queda es presentar una denuncia que además nosotros no vamos a tener control sobre el rol del Ministerio Público, el juez, el perito, y hemos visto que la mayoría de casos los perdemos por un mal peritaje psicológico, por una falta de un dictamen psiquiátrico con perspectiva de género. Entonces, lo primero es, ¿ella qué necesita? La mujer que te buscó, ¿qué necesita? ¿Tiene dónde vivir? ¿Cuántas personas dependen de ella? ¿Tiene tiempo para venir a entrevistarse contigo? ¿O cada que tú le estás haciendo venir a traer papel, no? Ella está perdiendo un día de salario. Entonces, esto es lo primero, justo, ¿no? El segundo paso sería construir nuestra teoría del caso, con ciertas preguntas detonadoras y un poco anclado a la metodología de enseñanza clínica, ¿no? Que no hay una respuesta correcta y tampoco hay una verdad absoluta. Justamente cuestionar este tema de los daños es una herramienta que nos permite gestionar litigios y promover controversias que vayan más allá de lo que solamente la ley dice, porque es importante incluso no solo cuestionar la aplicación, sino el contenido propio, y eso es algo que, por ejemplo, en aborto fue todo el tema para debatir, ¿no? Bueno, ¿qué estamos tutelando? Algo que estamos
trabajando mucho y que también, de acuerdo con la jurisprudencia, tiene que tener un componente de perspectiva de género, es el tema de reparar el daño. No nada más se trata de metemos y ay, perdón, nos equivocamos y después ¿qué hacemos? O sobre todo con familias de feminicidio y de trata de personas. Mi postura es que, por ejemplo, tenemos sentencias de trata de personas en que el juez no nos dicta reparación del daño, porque el daño moral no lo puede acreditar con la sola acreditación de los elementos del tipo penal, lo cual es obvio, es multiofensivo, le dañó vida, integridad, y tú no me estás dando daño moral porque te lo tengo que probar, ¿no? ¿Cómo te lo voy a probar si me acreditaste un delito multiofensivo y grave, ¿no? Entonces, justamente a través de todos estos ejemplos, los estudiantes han podido identificar cuál es la necesidad de juzgar con perspectiva de género, investigar con perspectiva de género.